¿Qué nos espera en el futuro? ¿Cómo podemos actuar al respecto? ¿Hay salvación? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos aquí con Juliet del Grimorio de Azraden. ¿Azraden o Azraden? Muy bien. Ella también tiene un canal de YouTube en el cual vamos a estar presentando la segunda parte de este video, donde abordaremos este tema del futuro distópico desde un punto de vista más metafísico, más espiritual y más profundo. Va a estar muy interesante, así que los invito a pasarse por su canal. Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto que me hayas invitado a tu canal y me Ah, emociona poder platicar con ustedes. qué linda. Muy bien. Tenemos actualmente diferentes inteligencias desarrollándose en conjunto. No solo tenemos a ChatGPT, también tenemos la inteligencia artificial desarrollada por Google, la de Meta, la de Microsoft, y todas estas están compitiendo para crear una especie de gigante que domine el mundo. Vamos a ver por qué esto no es tan conspiranoico, aunque pueda sonar conspiranoico. Eh, También vamos a tratar el tema del cyberpunk. Quiero relacionar este subgénero con nuestra realidad actual para ver que tal vez no estamos tan lejos de esas historias de ciencia ficción. Tenemos, bueno, dentro del cyberpunk, del subgénero de la ciencia ficción, el cyberpunk, tenemos una tecnología muy avanzada en contraste con una vida decadente, una sociedad en decadencia, con bajos niveles de vida. Esto se puede resumir en una frase de alta tecnología y baja vida. Eso es lo que resume al cyberpunk. Dentro de este subgénero también tenemos tres enemigos principales, que son los hackers, que serían como la delincuencia del futuro. Tenemos las IAs y las megacorporaciones. Dentro de las historias cyberpunk, las megacorporaciones son estas empresas enormes que dominan el mundo, cuyo logo aparece literalmente en todas partes de la historia como un símbolo. Vamos a ver más adelante qué podría representar este símbolo. Actualmente también podemos ver eso pues con estas empresas que nos dominan, aunque por el momento su presencia es principalmente digital, pero tal vez con el tiempo empecemos a ver estos logos, ¿no?, más presentes en nuestro entorno. Estas megacorporaciones son todas estas empresas multimillonarias que se dedican al desarrollo de altas tecnologías y en un principio les muestran a las personas que esa tecnología es para ayudarnos como sociedad, pero resulta que los dueños son narcisistas, psicópatas, sociópatas, que al final solo quieren beneficiarse a sí mismos económicamente y quieren obtener poder y al final terminan dañando a las personas y al medio ambiente. Es un arquetipo de personaje que se presenta mucho en este tipo de videojuegos y películas. Por ejemplo, Lex Luthor en Superman. O por ejemplo, en la vida real ya estamos viendo cómo esas megacorporaciones están afectando a la sociedad y dañando al medio ambiente. Por ejemplo, hay un caso muy complejo de un niño que tenía como amistad entre comillas, a un avatar, de esos con los que puedes chatear y fingir que es tu amigo o incluso tu pareja. Y pues al parecer este niño le agarró mucho cariño y le preguntaba si, si es que se podían reunir en el más allá. Pues resulta que este avatar le empezó a meter en la cabeza a este niño que muy probablemente sí se podían reunir y pues lamentablemente este niño terminó acabando con su vida. Ahora, a ver, deja doy otro ejemplo. Tengo una duda sobre el ejemplo que diste recién. Ok. ¿Ese ejemplo es de una película o? No, 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 es real.
Creo que sí dije, ¿no? Que en el caso de la vida real ya estamos viendo estas consecuencias. Wow, es que me asombró. No sonaba real, suena No, película. sí, Wow. otro, qué feo, ¿no? También está el caso de OpenAI, que tiene un código abierto para que otras empresas o otras personas puedan utilizarlo para crear herramientas de inteligencia artificial. Y este código antes tenía una ley de que no podía ser usado para crear tecnología militar que pudiera dañar a otras personas. Pero esta ley se quitó y ahora una megacorporación que se llama Palantir ya la está usando para crear un sistema de vigilancia. Están creando un sistema de vigilancia mundial y con ayuda de la IA van a poder detectar posibles amenazas y con la ayuda de esta tecnología militar, la inteligencia artificial va a poder tomar la decisión de acabar con la vida de posibles amenazas sin la ayuda de un humano real. O sea, esta tecnología militar va a estar actuando por su propia cuenta. Qué loco. Mm, Es que sí. esto, Parece de película de sí, ciencia ficción, pero es real. dentro del cyberpunk también contamos con sistemas de gobierno totalitaristas, que básicamente son una especie de dictadura, las cuales obligan a los individuos a vivir bajo una vigilancia extrema, facilitada obviamente por la tecnología. Hoy en día tenemos ejemplos de esto como en las ciudades inteligentes de China, donde viven vigilados las 24 horas, los 7 días a la semana. Incluso tienen cámaras capaces de detectar la identidad de las personas, literalmente ver tu rostro o ver a la persona a la distancia y identificarlas con su número de cédula. O puede que sea otro número, en fin. Siempre esta vigilancia se disfraza de seguridad. Como tenemos el ejemplo del libro de George Orwell de 1984, en el cual también podemos ver la cara del líder del partido en todas partes de la ciudad. Es como una manera de reafirmar su dominancia sobre ese territorio, ¿no? Mostrarse omnipresente. Obviamente este libro es un poquito más viejo y tenemos ejemplos de cómo el autor lo refleja, de cómo él se imaginaba que podía ser un futuro tecnológico, un futuro distópico, pero hoy en día pues sabemos que es muy fácil colocar cámaras por todas partes y robar datos de las personas de maneras en las cuales ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? En la vida real ya estamos viendo cómo este sistema de gobierno totalitarista ya está actuando, pero lo están haciendo por medio de la tecnocracia. Por ejemplo, no sé si ustedes ya se enteraron de que Elon Musk tiene una ciudad. En esta ciudad es donde tiene su base de SpaceX, que se llama Starbase, y pues está ubicada en un pueblo de Texas. Él empezó a construir muchas casas y sus trabajadores se empezaron a mudar ahí, pero su plan era el adueñarse de esas tierras, porque hay como una especie de ley donde si tanto porcentaje de los residentes votan porque estas tierras sean individualizadas y se funde una nueva ciudad. Y en este caso, Elon Musk es el fundador. Y esta ciudad está llena de propaganda, de carteles con su rostro, incluso una escultura con su rostro. O sea, es muy similar a esto de lo que se habla en el libro de 1984 y ya lo estamos viendo en la vida real. Siempre esta vigilancia se disfraza de apoyo, de salvación, es como cambiar el discurso por un no te preocupes, estoy contigo, no estás solo, yo te apoyo. Hoy en día podemos ver esto reflejado en cómo la gente se comunica con ChatGPT como si fuera su mejor amigo para
para evitar la soledad o incluso para suplir una terapia o compañía real y auténtica. A pesar de que ChatGPT igual te dice, no, no puedes, o sea, te recomienda igual buscar terapia, aún así las personas lo utilizan como si fuera un terapeuta. No solo pues, tenemos este ejemplo de que nos están distrayendo y nos hacen, nos intentan hacer sentir bien, digamos, como que nos dan compañía o nos prometen compañía, nos prometen vínculos, nos prometen felicidad a través del entretenimiento, que no es más que mantenernos distraídos constantemente. Y la verdad es que lo único que nos causa todo eso no es más que aislamiento, disfrazado obviamente de vínculos humanos que no son reales al fin y al cabo. Tenemos también las máscaras en las redes sociales porque nadie puede conocer a una persona realmente a través de una red social, no es más que una fachada y podemos tomar eso como si fuera real. Bueno, no sé si me fui muy por las ramas o si se explicó bien el punto. Como mencioné anteriormente, dentro del cyberpunk, dentro de los mayores enemigos en estas historias suelen estar los hackers. Estos hackers revelan la importancia de nuestros datos, de cómo cada vez cobran más relevancia y al final estas megacorporaciones, estas grandes empresas, Google, Microsoft, Meta, se lucran de nuestros datos y entrenan a sus inteligencias artificiales, a sus modelos de IA con nuestros datos. ¿Y cómo podemos asegurar esto, que esto realmente ocurre? Pues porque ninguna inteligencia artificial es capaz de crear algo desde cero. Lo que hacen es tomar datos y reordenarlos. Básicamente genera. Entonces, estos, sin nuestro consentimiento, está más que claro que vienen entrenándose desde hace tiempo. Y obviamente hace poquito nos dijeron, mire, vamos a hacer esto, pero ya lo venían haciendo, no es algo que empezó recién. Meta cambió su nombre con su objetivo de crear el metaverso hace tiempo, ¿no? También podemos verlo, por supuesto, en el gran avance que logró Google recientemente de poder crear una película o videos absolutamente desde cero, entre comillas, cero. Pues básicamente nada de lo que hacemos es privado, nada de lo que compartimos, nada de lo que capturamos con nuestras cámaras o compartimos con nuestros teléfonos es solo nuestro, no nos pertenece realmente porque estamos dando el consentimiento de utilizar el servicio de un tercero o de, en este caso, estas megacorporaciones. Entonces, al utilizarlos estamos diciendo sí al contrato implícito u oculto de que puedan lucrarse con nuestros datos. Esto me recuerda a lo que sucedió el año pasado con los artistas. Yo hice un video, recuerdo yo lo considero el primer video de mi canal, pero es el segundo en el que hablo acerca de la IA, debido a esto que surgió tras la noticia de que Meta iba a comenzar a utilizar nuestros datos para entrenar a sus IA. Y pues esto causó como mucho revuelo entre los artistas en la comunidad artística, pero es un poquito un pánico exagerado, la verdad, me parece a mí, porque no es que sea exagerado en sí el que estén usando nuestros datos, sino que el preocuparse pues solo por el arte cuando hay otras cosas, muchas cosas de las cuales preocuparse, como las que estamos viendo en este video, pero no era como lo más vulnerable, más bien, no era como lo que más se estaba vulnerando, quiero decir. Um, lo que sucedió fue que muchos artistas decidieron comenzar a crearse una nueva cuenta en una red social llamada Cara en ese tiempo, que nadie la conoce y hoy en día nadie sabe qué red social es, pero como que todos empezaron a mudarse a esa red social y porque no querían que Meta utilizara su arte. Supongo que viene de ese miedo también de que ya se creaba arte, entre comillas, que ya se generaban imágenes desde antes, entonces pues el miedo de que te roben tu estilo o algo así. Y, pero más allá de eso, como que sí, obviamente molesta el que lo hayan anunciado de repente, por más que ya era demasiado obvio, ¿no? Que hayan anunciado que estaban utilizando nuestros datos, pues fue lo que alertó o alteró a las personas.
Y supuestamente existía una forma de negarse a que tomaran tus datos para entrenar a sus IA, pero eso no era más que un rumor dentro de Latinoamérica, eso no era posible. Esa opción está disponible solo en la Unión Europea, porque allí tienen leyes de protección de datos mucho más pulidas, digamos, que aquí, porque aquí no están revisadas. La verdad es que acá hace falta regular eso en los distintos países, pero pues por supuesto eso implica un movimiento mucho más grande, como alguien realmente comprometido, muchas personas realmente comprometidas a hacer un cambio social, pero también depende de la situación de cada país. Lo que se puede hacer es poner un reclamo como mucho eh, a la jurisdicción que corresponda dentro de tu país, pero no asegura nada, la verdad. Entonces, mientras nosotros estemos utilizando esa red social, estamos dando el consentimiento de que utilicen nuestros datos, pues no hay manera de negarse. También llegamos al punto en el cual se siente como una obligación tener que usar las redes sociales. Hoy en día, si quieres emprender, tienes que tener redes sociales sí o sí, Instagram principalmente, o TikTok. Y pues eso es parte de toda la manipulación que nos están haciendo. Bueno, para continuar con el tema del cyberpunk, hay un fenómeno que también podemos ver presente en las historias cyberpunk del género, que es el asunto de la fragmentación. Es decir, pues una sociedad fragmentada está conformada por individuos fragmentados. Esto también lo podemos ver dentro del posmodernismo, que es pues básicamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Se trata de dividir al ser humano, pero de manera interpersonal y de manera intrapersonal. Interpersonal sería entre las personas y intrapersonal, pues interno, es decir, el individuo fragmentado dentro de sí. Podemos verlo, la fragmentación interpersonal en partidos, en ideas, como por ejemplo tenemos a los ateos contra los religiosos, los cientificistas contra los negacionistas de la ciencia, los de izquierda contra los de derecha, los progresistas y los conservadores. Los vemos por todas partes, ¿no? Siempre hay como muchos grupos en los cuales las personas pues tratan como de encajar y dividirse. Esto representa una falta de unión, una falta de lugares de comunión donde las personas puedan compartir ideas, puedan básicamente coexistir con ideas que se pueden incluso contraponer, pero que eso no los separe. Es como que no existen estos lugares de unificación. También podemos ver que cada vez hay menos tolerancia ante las ideas del otro. La fragmentación intrapersonal ya se refiere a la necesidad del ser humano de etiquetarlo todo dentro y fuera de sí. Dentro de sí tenemos como por ejemplo, soy vegano o tengo TOC o tengo tal trastorno, soy de izquierda, soy de derecha, incluso podemos verlo dentro de estos asuntos de la identidad de género fluida que creo que esos son los más claros que hoy en día nos muestran que las personas la mayoría de las personas están fragmentadas por dentro. Y esta fragmentación, por supuesto, se puede traducir a una falta de base o estructura, falta una cosmovisión, falta filosofía, falta orden, falta una comprensión del mundo real, una comprensión integral del mundo que nos da esa base para nosotros poder, poder combatir la adversidad o poder resistir ante la adversidad. Es como esa estructura que nos sostiene o que nos debería de sostener. Todo esto también provoca que hayan individuos cada vez más manipulables. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, una persona que le guste la física más bien,
pero que no estudia física, puede, debido a que no tiene la base científica, no puede creerse cualquier teoría que lea por ahí, porque no conoce las bases justamente. Y también el ejemplo de una persona, también tenemos a una persona, por ejemplo, espiritual, que debido a la falta de estudio, a la falta de lectura, no puede discernir entre lo bueno y lo malo y cree también cualquier cosa que le dicen, no sabe si está canalizando demonios o, o siquiera si tiene sentido lo que le dijo la psíquica a la que le consultó. Ese tipo de cosas, como que falta la base que ayude a comprender y a discernir entre la información que es valiosa y la que no, o la información que les puede servir a ellos y la que no. Esto básicamente sería como la fragmentación. No sé si tienes algo más para agregar sobre ese tema. Esta fragmentación individual se puede ver como una desconexión de sus polaridades, la femenina y la masculina, porque hay personas que se van demasiado hacia la energía masculina y pierden conexión con su energía femenina, que sería las emociones o el espíritu, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual. Y pues estas personas suelen ser los, los dueños de estas megacorporaciones que son súper inteligentes, súper analíticos, pero han cerrado su corazón y pierden esta capacidad de conectar con el amor, con la empatía hacia las personas, hacia los seres vivos, hacia el medio ambiente. Y luego del otro lado están las personas que conectan demasiado con su energía femenina y no trabajan en la energía masculina, en expandir su conciencia, en su mente. Entonces son estas personas que tienen problemas para regular sus emociones, que tienen problemas para poner límites a otros porque tienen una empatía desenfrenada. Y este es el caso de las personas que diagnostican como borderlines o como con trastorno histriónico de la personalidad. Ahora, esta fragmentación a nivel de la sociedad es una táctica que tienen todas estas megacorporaciones o los de la élite para dividir a la sociedad y quieren evitar que nos unamos porque ellos tienen miedo de que nosotros actuemos contra ellos, porque ellos son pocos. Ellos representan el 1% de la sociedad. Y obviamente si nosotros nos unimos, fácilmente los podemos quitar del poder. Entonces, por eso provocan todas estas disputas, estas divisiones entre nosotros, para que nos desviemos del verdadero problema, que no nos demos cuenta que el verdadero enemigo son ellos, estas megacorporaciones que nos están dañando. Quería decir que esto que estás diciendo básicamente nos muestra la importancia de ser dueños de nosotros mismos, de comenzar a aplicar estas herramientas que nos ayudan a básicamente volvernos más sólidos, madurar también, encontrar esa estructura, esa parte más masculina, porque normalmente las personas que son más manipulables son estas que tienen este exceso de energía femenina, que le falta orden, le falta dirección. Entonces, normalmente buscan que un tercero sea quien venga a darles esa dirección, así como estas megacorporaciones o este 1%, estas personas que buscan manipularnos, son los que pues nos van despojando de nuestro poder interior, de nuestro poder, de nuestro amor propio para empezar. Y cuando ya se ha formado el caos dentro de nosotros, pues nos ofrecen una solución, pero es una solución creada por ellos, ¿no? Es como que una manera de que nosotros actuemos al final como ellos quieren, como ellos esperan. Todo este contenido que estamos hablando ahora lo vamos a volver a ver en el canal de Juliet, pero desde un punto de vista, como dije, más metafísico, más espiritual, más profundo. Y también vamos a hablar un poco acerca del arquetipo de conciencia, un impulso de conciencia llamado Ahriman,
que sería el materialista, el cientificista, el superficial. Aquí lo vamos a ver un poco por encima, pero vamos a verlo a mucha más profundidad en el canal de Juliet. Puedes presentar a Ariman, si quieres, así ya vamos con este tema. Okay. El tema favorito. Ahriman es un demonio, un ser, entre comillas, pero más bien es una metáfora para referirse a las personas que están en involución, que están en una caída de conciencia o una caída energética, en la que se polarizan demasiado a su energía masculina, como ya lo había explicado más o menos. Entonces estas personas se desconectan de su chakra corazón, cierran este chakra. Y este chakra es el que nos permite conectar con espíritu, con la energía del amor, el amor propio y el amor hacia los demás. Y también es el que nos da esta virtud de la empatía. Entonces estas personas, al cerrarse espíritu, pues básicamente están rechazando a Dios. Entonces están en una caída de conciencia porque no se están elevando. Y al alejarse del amor, se vuelven personas narcisistas o en casos más graves, se vuelven psicópatas. Además, son personas hipermaterialistas que solo les importa el dinero, los lujos, tener cosas, tener poder sobre las personas. Y luego del otro lado de la balanza están esas personas que se polarizan demasiado a la energía femenina y no trabajan en la energía masculina. En este caso, se les nombra personas luciferinas. Pero todo esto lo vamos a explicar mejor en la segunda parte del video que va a estar en mi canal. Básicamente este impulso de Ahriman sería el que está creando el metaverso y la octava esfera, pero estos temas van a quedar para el video de Juliet, así que recuerden pasarse por su canal. Ahora vamos a continuar aquí. Dentro del cyberpunk tenemos también algo muy característico, que es la existencia de un ciberespacio o metaverso, que básicamente es pues creado recopilando datos del mundo real, datos concretos del mundo real y de las personas. Pero ¿para qué necesitamos un metaverso? O sea, ¿a qué impulso obedece este metaverso, no? Vamos a ver también eso. Pues esto me hace pensar en el género Isekai, que es un género del anime que se ha vuelto muy popular en los últimos años, en el cual tenemos un protagonista, normalmente una persona común y corriente, una persona ordinaria que vive en este mundo ordinario, normal y aburrido, y de repente, y lo describo así porque así es como se lo muestra en el género, ¿no? Y de repente esta persona fallece y reencarna en un mundo extraordinario, en un mundo de fantasía, donde pues podemos tener a protagonistas que o pueden ser realmente personas comunes y corrientes que de repente pasan a tener una vida mágica y maravillosa, o personas incluso que han tenido vidas horribles en este mundo, que están al nivel de asesinos, por ejemplo, de asesinos, de pervertidos, ese tipo de cosas, y aún así reencarnan en un mundo donde o son reyes o son caballeros nobles, y es como que al reencarnar también no solo adquieren como, bueno, no solo cambia todo el mundo, todo a su alrededor, sino que de repente pues obtienen virtudes, ¿no? Instantáneas, así como ya soy noble, ya soy leal, ya soy valiente, pero antes de reencarnar no lo era. Y esto obviamente nos puede traer o sea, nos puede hacer pensar respecto a el mérito o a si realmente estas almas esto no sucedería realmente. Una persona que es asesina no reencarnaría ni de broma jamás en un rey o en una persona con tantas virtudes, ¿no? Eso es imposible, bueno, eso lo vamos a ver tal vez más a profundidad en el video de Juliet, pero básicamente eso va más intrínseco al alma y no vas a adquirir una virtud de la nada por reencarnar, pero bueno.
Me parece muy interesante esto de que se haya vuelto tan popular este género porque nos habla acerca de esta necesidad tan fuerte que tiene la mayoría de las personas hoy en día de escapar de la realidad, ¿no? De básicamente vivir una vida. Es como si el futuro distópico nos estuviese prometiendo hacer realidad todas las fantasías y todos los sueños o algo así, ¿no? Esto me recuerda mucho al escapismo espiritual, que es cuando las personas, generalmente estas que caen en el culto de la New Age, comienzan a utilizar mucho las sustancias psicoactivas como los honguitos, la ayahuasca, con tal de acceder pues a estos mundos de otras dimensiones o estados alterados de conciencia que los saca de esta realidad. Entonces, están intentando escapar de la realidad porque no la pueden afrontar. Ellos intentan huir al astral o al mundo onírico. Y justamente en este mundo de cyberpunk, ellos con el metaverso, pues están tratando de recrear este mundo onírico, creando mundos fantasiosos. Y con ellos sucede lo mismo, están intentando escapar de esta realidad y irse a un mundo pues mucho más bonito, armonioso, de fantasía. Sería como, bueno, en este caso, los que escapan a este mundo astral, los que tienden a la caída femenina, son como, más bien están tratando de no sentir tanto o como de supuestamente encontrar como la conexión con el todo y a través de eso olvidarse de sus problemas en el mundo terrenal y los otros pues también tratan de olvidarse de sus problemas en el mundo terrenal, pero yéndose como a un mundo virtual. Y se podría decir que uno es como una caída más femenina y el otro podría ser una caída más masculina, que eso fue algo de lo que estábamos hablando el otro día, y me parece muy interesante. O sea, son como dos versiones, ¿no? De lo mismo. Pues sí, justamente como decía Juliet, el metaverso lo que intenta es emular el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo astral, son lo mismo los tres, y lo que hace, bueno, lo crea a través de datos concretos de la realidad que conocemos y también se podría decir que el metaverso es como una especie de copia de la misma creación. Esto también lo vamos a hablar con más profundidad y más a detalle en el otro video, pero aquí lo quiero tratar, es que sí es como una especie de copia, pero no crea nada, es como una copia burda, porque no crea nada, solo agarra todo eso y lo reordena píxeles, y entonces con eso genera un nuevo mundo, que sería como este metaverso. Actualmente ya existen varios metaversos que son mundos virtuales de fantasía en los que puedes acceder por internet, como en los videojuegos, y tú puedes interactuar con otras personas por medio de avatares o personajes. Ahora imagínense que estos pequeños mundos los comienzan a unir y crean todo un mundo completo en el que todas las personas a nivel global están conectadas ahí 24/7 y comienzan a alejarse de este mundo real y básicamente estarían entrando en una Matrix. Pues todo parece indicar que estas megacorporaciones, eso es lo que están intentando crear con toda su tecnología. Por ejemplo, con el caso de Neuralink, que sabemos que es un microchip con el que quieren conectarnos a la computadora o a las máquinas, al Internet. Quieren que nuestra mente se fusione con la computadora. Entonces, en un futuro, ni siquiera se van a necesitar los lentes de realidad virtual para acceder a estos mundos. O sea, su mente ya va a estar ahí, en el metaverso, y se van a olvidar por completo de esta realidad. Y he visto que hay varias personas que apoyan todo este desarrollo de la tecnología y se les hace muy divertido pensar en esta idea de estar conectados en un videojuego fantasioso todo el tiempo y olvidarse de esta realidad difícil, ¿verdad? Pero pues, ¿cuáles son los peligros de estar conectados 24/7 en una máquina?
mientras todo el mundo real se desmorona y se destruye por toda la contaminación que están causando estas empresas. Y conforme vayan creciendo más contaminación van a causar. Y eso sería solo uno de los problemas que enfrentarían estas personas en ese futuro distópico. Y como ya hemos mencionado a lo largo del video, incluso nosotros ya estamos presenciando esas consecuencias. Las personas que son como más fanáticas de esto, yo creo que son justamente estas que están buscando escapar desde ya, o sea, no esperan un metaverso, ya están prendidos en los videojuegos todo el tiempo que pueden. Continuando entonces con el asunto este del cyberpunk para ver cómo se relaciona esto con nuestra realidad actual. Tenemos también que los protagonistas del subgénero del cyberpunk no experimentan el viaje del héroe. Esto también refuerza esta idea de escapar o de sucumbir ante la hostilidad del mundo. Es decir, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay madurez nunca, no hay revolución, no hay ninguna nueva idea que te impulse a ir más allá. Básicamente es como si lo único que los impulsara fuese el deseo de supervivencia, que eso es un deseo muy primitivo dentro de nosotros, de hecho corresponde a nuestro primer chakra. Y es como quedarse atrapado en el miedo constantemente. Creo que esto es algo muy interesante también porque después tenemos el post-cyberpunk, que es otro subgénero donde los protagonistas sí experimentan el viaje del héroe, pero justamente porque en el post-cyberpunk los protagonistas buscan ir en contra del status quo, en contra de lo que domina. Es como si ya empezaran a buscar una solución al problema en lugar de los protagonistas del cyberpunk que se dejan llevar y de hecho terminan cada vez más fragmentados, cada vez más rotos, ¿no? Tú no sé si quieres explicar lo del viaje del héroe. Pues este viaje del héroe es un viaje arquetípico, es un proceso por el que se supone pasamos todas las personas durante toda nuestra vida y en este se basan para crear varias películas, videojuegos, historias. Y básicamente son 12 pasos, pero que se resumen en 3 etapas. Bueno, la primera etapa es la partida o el inicio del viaje. La segunda es la iniciación y la tercera es el retorno o el regreso. La primera es cuando comenzamos una aventura, por ejemplo, cuando comenzamos un emprendimiento. La segunda es cuando se nos presentan retos, conflictos que tenemos que solucionar y vamos adquiriendo aprendizajes. Y la última etapa es cuando regresamos a la vida cotidiana, pero ya no somos la misma persona, porque ahora ya adquirimos muchísimos conocimientos durante todo este viaje. Y todo este proceso se divide en 12 pasos. El primer paso es el mundo ordinario, que es la vida normal, cuando no ocurre nada, ¿verdad? Todo normal. Y luego el segundo paso es el llamado, cuando recibimos el llamado a la aventura. Por ejemplo, en la película de Harry Potter es cuando Harry recibe estas cartas de Hogwarts. O por ejemplo, en la película de Matrix, cuando a Neo lo contactan y le explican que está viviendo en una simulación. Y por ejemplo, en nuestro caso, se puede presentar cuando nos dan una oportunidad laboral o de emprendimiento. Ahora viene el tercer paso, que es el rechazo al llamado, que es cuando los personajes rechazan este llamado a la aventura porque creen que no es real o porque les entra miedo o porque no se sienten suficientes. Y en estos casos, estas personas de este futuro distópico se quedan atorados en esa etapa, rechazan el llamado, pues porque no se sienten suficientes o porque tienen este miedo de afrontar la realidad. Rechazan este llamado a despertar, a comenzar a sanar, a comenzar a pues afrontar la realidad y prefieren mantenerse sedados en esos mundos virtuales de fantasía. Ahora, algo muy interesante que sucede con estas personas que rechazan este llamado, en este caso
en este caso, este llamado a sanar, a afrontar la realidad, es que se quedan atorados y comienzan a tener una decadencia o una caída de conciencia. Por ejemplo, están las personas que se cierran espíritu, se alejan de Dios y llega un punto en el que ya se les hace muy difícil regresar a la fuente o volver a conectar con Dios, ya que desde un punto de vista espiritual, estas personas están bajando su frecuencia vibracional. Pero ese tema es muy complejo y lo vamos a abordar más en el video de mi canal. Esas personas que se alejan de espíritu serían Ariman, básicamente las personas materialistas, o sea, cuando ya están pisando demasiado, demasiado, demasiado la materia y se olvidan completamente de las emociones, de, sí, de la energía femenina en sí, de la parte más artística. Si la dejas completamente de lado por demasiado tiempo, es difícil retornar y puede alejarte mucho de espíritu, de la fuente. Y obviamente esto no tiene nada que ver con una persona que es religiosa en sí, porque se puede ser religioso y arimánico. Tiene que ver con el hecho de que pongas todo tu valor y todos tus valores muy anclados a la materia y que para ti todo lo material, poseer, sea más importante que poseer material, poseer una casa, un auto, dinero, sea más importante que poseer virtudes, que poseer honestidad, que poseer un como un interior un poquito más puro, más ligero, sin tantos arrepentimientos, sin tanto rencor, ese tipo de cosas. Bueno, después de ver todo este asunto ya del cyberpunk y la fragmentación y bueno, todo lo del futuro distópico, todo lo que podría aguardarnos, pues sí quiero como centrarnos ahora en soluciones, en maneras de retomar lo humano, como de volver a ser dueños de nosotros mismos, que eso a mí me parece muy importante y de hecho eso es de lo que trata casi que todo lo que yo hago, incluso la historia que estoy haciendo, mi novela gráfica, también está relacionada con este mensaje de ser, pues nosotros empezar a empoderarnos, pero no empoderarnos de la boca para afuera, no decir empoderado y ya está, sino de realmente comenzar a construir bases sólidas, entender un entendimiento del mundo que nos ayude, pues todo eso. Y ahora vamos a dar como unos pequeños tips o unas ideas sobre cómo podemos reforzar, pues encaminarnos hacia un futuro más prometedor, más orgánico. Para empezar, pues esto de retomar lo orgánico es importante, retomar lo humano, acercarnos de nuevo a lo que es natural para nosotros. Para nosotros es natural el contacto físico, es como más natural estar en contacto con la tierra, poder pisar el césped, incluso abrazar árboles, respirar aire fresco, ese tipo de cosas. También la contemplación, la, mm, la convivencia real, el contacto físico, todas estas cosas que no encontramos en el mundo virtual, que las redes sociales no nos pueden aportar. También vemos cada vez más movimientos de personas que están a favor de esto, ¿no? Y que hacen encuentros como sentarse a leer en un parque, hacer yoga en el parque, ese tipo de cosas. O gente que simplemente le gusta salir a caminar, salir a hacer senderismo o ir a la montaña, ese tipo de cosas, ir a meditar, aunque sea en la montaña, todo ese tipo de conexiones, ¿no? Hay una frase que me gustaría mencionar, añadir más bien, que es de Martin Luther King, que dice, aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un árbol. Me gusta mucho esa frase porque creo que es la actitud que tenemos que tener, esta actitud de dar lo mejor hasta el final. Por más que pareciera que todo se va a acabar, siempre tratar de dar lo mejor de nosotros hasta el final. Y no por una recompensa externa, sino por lo que se obtiene internamente, que me parece mucho más importante, pues en este canal que vemos un poco sobre espiritualidad, pues me parece muy importante eso,
ya que hablamos de valores y todo eso. También conjurar las virtudes es otra forma de salir adelante, de empezar a mirar más hacia un buen futuro. Conjurar las virtudes como por ejemplo la valentía, la honestidad. Así como se conjuran las desvirtudes, nosotros también podemos conjurar virtudes. Por ejemplo, em, en lugar de comer todo el pastel por gula, elegimos no hacerlo por respeto al propio cuerpo o por amor propio. En lugar de estafar por sobrevivir, decidimos no hacerlo por honestidad. En lugar de para enfrentar los miedos, por ejemplo, en lugar de no enfrentarlos por cobardía, decidimos hacerlo por valentía, y así a través de esas pequeñas decisiones que se reflejan en nuestros hábitos, es como nosotros podemos ir conjurando virtudes. Y yo creo que las virtudes, conjurar virtudes es una solución a la fragmentación interna, porque uno se va como moldeando a sí mismo a través de estas virtudes, vas decidiendo cómo quieres ser y qué camino quieres trazar, ¿no? Por dónde quieres ir. Si quieres ir por un camino orgánico, un camino honesto, pues entonces tienes que hacer acciones que te guíen por ese camino, no puedes hacer lo contrario. Yo creo que también tenemos que aprender a orientar nuestra atención. Ya tengo otro video en el cual habla acerca de la atención como energía, y la verdad es que hacia donde nosotros miramos, eso crece. No es literal esto de que a donde miramos crece, sino es que a donde apuntamos nuestra energía, nuestra atención, eso es lo que va a ser, ¿no? Lo que se va a crear. Esto también es imprescindible para ser como un mago transformador en sí, una persona capaz de darle vida o de moldear su propio mundo, de moldear su propia realidad. No sé si tienes más tips para compartir. También considero muy importante que comencemos a aprender sobre inteligencia emocional para no caer en los vicios y no tratar de escapar de la realidad. Básicamente, la inteligencia emocional es aprender gestión de emociones, es crear este balance entre la mente y el corazón. Y pues algo que ayuda bastante con esto es la psicoterapia o también leer libros sobre psicología, sobre desarrollo personal. Y hablando sobre la atención plena, ustedes pueden comenzar a practicar la meditación. Si no saben mucho sobre meditación, pueden buscar videos en YouTube donde les muestran meditaciones guiadas, o simplemente pueden poner de que musiquita relajante, prender velitas, inciensos, y tienen que centrarse en su cuerpo, en su respiración. Tienen que anclarse aquí al momento presente. Y ustedes, cuando comienzan a hacer esas prácticas, van a ver que su mente los va a llevar de nuevo al pasado, a problemas, conflictos. Va a llegar esa ansiedad hacia el futuro. Entonces tenemos que buscar de nuevo esta conexión hacia el presente. Y esto ayuda a que no tengamos tanta ansiedad, tanto estrés, y tengamos una vida más tranquila, más en paz. También, con respecto a la conexión con Madre Tierra, hay una práctica que se llama grounding, por si lo quieren investigar más, que pues básicamente es crear más conexión con Madre Tierra y tener este contacto físico con elementos de la naturaleza para que absorban toda esta carga de electrones que nos sobran, porque justamente todos estos aparatos electrónicos nos llenan de electrones, y esto provoca estrés, provoca ansiedad. Hay varios estudios científicos sobre esto. Ustedes pueden investigarlo, o sea, no es nada que me estoy inventando. Entonces el grounding ayuda bastante. Y también algo que pueden hacer es poner plantitas en su hogar. Convierten el dióxido de carbono en oxígeno, y esto mejora la calidad del aire y mejora la calidad de vida. Entonces recomiendo mucho estas prácticas. Lo ideal sería poder al menos salir a pasear, a ver el sol, tomar sol también ayuda mucho, y abrazar árboles, el árbol que más te llame la atención o el árbol que tengas a tu disposición. Y
pues tomar el sol del amanecer y del atardecer, sobre todo, que son los que menos nos dañan, pero el sol también nos ayuda muchísimo a conectar con la tierra, con nosotros mismos, a desestresarnos, todo lo bueno, ya saben. Y con esto creo que ya cerramos este video, que ya sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video y los esperamos en la segunda parte que va a estar en mi canal. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y ya saben que no se necesita valor para amar, sino amar para tener valor. Hasta luego.